Soy tu conciencia. No vengo a juzgarte, vengo a recordarte aquello que, en el fondo, ya sabes. Puedes callarla, distraerla, justificarte o culpar a los demás, pero tarde o temprano volverá a hablarte. Este no es un espacio para condenarte, es un espacio para despertar. Aquí hablaremos de psicología, espiritualidad, relaciones, heridas, decisiones y consecuencias. Soy Berta Elena Tarango y esto es Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Hay personas que fueron profundamente heridas. Fueron rechazadas, abandonadas, traicionadas, humilladas o maltratadas. Crecieron en hogares donde no recibieron amor, protección ni reconocimiento. Aprendieron a defenderse antes de aprender a confiar. Su dolor es real. Su historia merece ser escuchada. Sus heridas necesitan atención, comprensión y sanidad. Pero hay una verdad que también debemos reconocer. Haber sido herido no nos da derecho a herir a los demás. El dolor puede explicar algunas de nuestras reacciones, pero no justifica el daño que provocamos. No podemos utilizar nuestra infancia, nuestras pérdidas, nuestros traumas o las injusticias que sufrimos como permiso para manipular, controlar, humillar o destruir emocionalmente a quienes nos rodean. Soy Berta Elena Tarango y esto es Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Capítulo 3. Tu herida no te da derecho a herir. Texto principal, Efesios 4-31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje no niega que podamos sentir enojo, tristeza o dolor. La Biblia reconoce las heridas humanas. Sin embargo, nos advierte que el dolor no atendido puede transformarse en amargura, ira, gritos, palabras destructivas y malicia. Observemos que el texto dice: quítense de vosotros. Eso significa que existen sentimientos y conductas que no deben permanecer gobernando nuestra vida. No basta con decir: así soy porque sufrí mucho. Así reacciono porque me hicieron daño. Yo no confío en nadie porque me traicionaron. Si soy agresivo es porque la vida me volvió así. Nuestra historia puede explicar cómo llegamos hasta aquí, pero no debe convertirse en una condena que determine quiénes seremos para siempre. El dolor que no se sana se derrama. Una herida emocional que no se atiende no desaparece simplemente porque pase el tiempo. En ocasiones se esconde. Se disfraza de fortaleza. Se transforma en indiferencia, sarcasmo, control, desconfianza o agresividad. Hay personas que dicen: a mí ya no me duele. Pero hablan constantemente desde el resentimiento. Aseguran que ya perdonaron, pero aprovechan cualquier oportunidad para castigar. Dicen que no necesitan a nadie, cuando en realidad tienen miedo de volver a ser abandonadas. Afirman que solamente están protegiéndose, pero terminan controlando la vida de los demás. Cuando no reconocemos nuestras heridas, estas pueden comenzar a dirigir nuestras decisiones. La persona abandonada puede convertirse en alguien posesivo. La persona traicionada puede revisar, vigilar y acusar constantemente. Quien fue humillado puede humillar a otros para sentirse superior. Quien creció sin ser escuchado puede terminar imponiendo su voz mediante gritos. Quien fue controlado puede convertirse en controlador. Quien sufrió rechazo puede rechazar primero para evitar que lo vuelvan a lastimar. Así, la persona herida puede terminar reproduciendo aquello que tanto dolor le causó. Yo sufrí, por eso tú debes entenderme. Existe una diferencia entre pedir comprensión y exigir que los demás toleren nuestras conductas destructivas. Algunas personas dicen: tienes que comprenderme porque yo tuve una infancia difícil. Debes soportar mis celos porque me engañaron anteriormente. No puedo controlar mi carácter porque crecí rodeado de violencia. No me pidas que cambie, nadie estuvo para mí. Comprender el origen de una conducta es importante. Pero comprender no significa justificar. Podemos tener compasión por la historia de una persona y, al mismo tiempo, poner límites a sus acciones. Podemos reconocer su dolor sin permitir que nos maltrate.
Podemos escucharla sin convertirnos en responsables de sanar aquello que ella se niega a enfrentar. El sufrimiento merece compasión. El abuso necesita límites. Y ambas cosas pueden reconocerse al mismo tiempo. Cuando la víctima se convierte en agresora. Esta es una verdad difícil de aceptar. Una persona puede haber sido víctima en una etapa de su vida y, posteriormente, convertirse en agresora de alguien más. El hecho de haber sufrido no garantiza que una persona actuará con bondad. Algunas personas transforman su dolor en sensibilidad y empatía. Otras lo transforman en dureza, manipulación y deseo de dominar. La diferencia está en lo que cada persona decide hacer con su herida. Una víctima puede tener comportamientos dañinos. Y señalar esos comportamientos no significa negar lo que sufrió. Significa reconocer que todos somos responsables de nuestras decisiones presentes. Tal vez no elegiste lo que te hicieron. Tal vez no pudiste protegerte cuando eras un niño. Tal vez no tuviste los recursos para defenderte. Pero hoy puedes decidir qué hacer con esa historia. Puedes continuar repitiéndola. O puedes comenzar a transformarla. El ciclo de la herida. Muchas conductas destructivas siguen un ciclo. Primero, algo activa una herida antigua. Una palabra, una distancia, una crítica o una situación presente recuerda inconscientemente un dolor del pasado. Después aparece una emoción intensa, miedo, enojo, vergüenza o sensación de abandono. La persona reacciona impulsivamente. Grita, acusa, se aleja, amenaza, controla o castiga con silencio. Después puede sentir culpa. Pide perdón y promete que no volverá a ocurrir. Pero, si no trabaja la herida profunda, el ciclo se repite. Con el tiempo, el perdón pedido sin un cambio verdadero pierde significado. Decir, perdóname, no es suficiente cuando la conducta continúa igual. El arrepentimiento bíblico no consiste solamente en lamentar las consecuencias. Implica reconocer el daño y cambiar de dirección. Las heridas no dan licencia para manipular. Una persona herida puede utilizar su sufrimiento como herramienta de manipulación. Puede decir: después de todo lo que me ha pasado, no puedes abandonarme. Si me amaras, tolerarías mi comportamiento. Todos me traicionan, tú también terminarás haciéndolo. Eres responsable de cómo me siento. Estas frases trasladan a otra persona una responsabilidad que no le corresponde. Nadie puede garantizar que nunca nos dolerá algo. Nadie puede llenar por completo todos nuestros vacíos. Nadie puede convertirse en nuestro salvador emocional. Una relación sana ofrece apoyo, compañía y comprensión. Pero no exige que una persona renuncie a su dignidad para mantener emocionalmente estable a otra. Lo que la Biblia nos pide. Efesios nos dice que debemos quitar la amargura, la ira, la gritería y la malicia. Pero no se limita a decirnos lo que debemos abandonar. También nos muestra con qué debemos reemplazarlo. Benignidad. Misericordia. Perdón. Esto no significa negar lo sucedido. Perdonar no es llamar bueno a lo malo. Tampoco significa reconciliarse automáticamente con alguien que no reconoce su conducta. El perdón libera nuestro corazón del deseo de venganza. La reconciliación, en cambio, requiere verdad, responsabilidad, arrepentimiento y cambios comprobables. Podemos perdonar y mantener distancia. Podemos dejar la amargura y conservar límites. Podemos desear el bien de alguien sin permitirle regresar a ocupar el mismo lugar desde el cual nos destruyó. Sanar no es olvidar. Sanar no significa olvidar lo vivido. Significa recordar sin permitir que el pasado siga gobernando nuestro presente. Sanar es dejar de reaccionar ante las personas actuales como si fueran las mismas que nos lastimaron anteriormente. Es aprender a reconocer cuando nuestro temor pertenece al presente y cuando proviene de una herida antigua. Es asumir que nuestros sentimientos son válidos, pero no todas nuestras reacciones son correctas. Podemos sentir enojo sin humillar. Podemos experimentar miedo sin controlar. Podemos sentir tristeza sin manipular. Podemos establecer límites sin destruir. Podemos expresar lo que necesitamos sin convertir a los demás en enemigos. Tu dolor no es tu identidad. Quizás durante muchos años te has definido por lo que te ocurrió. La abandonada. El traicionado. La rechazada. El maltratado. La que nunca fue elegida. El que tuvo que defenderse solo.
Pero tú eres más que la herida que recibiste. Lo que te hicieron forma parte de tu historia, pero no tiene que convertirse en tu identidad. No naciste para vivir reaccionando eternamente desde el dolor. Dios no solamente quiere consolarte, también desea transformarte. Y la transformación comienza cuando dejamos de preguntar únicamente, ¿por qué me hicieron esto? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo ahora con lo que me sucedió? La responsabilidad de pedir ayuda. En algunas ocasiones, la persona sabe que está lastimando a los demás, pero se niega a buscar ayuda. Dice, yo puedo solo. No necesito terapia. Así es mi carácter. Dios me va a sanar. La fe y la ayuda profesional no tienen por qué ser enemigas. Orar no excluye reconocer patrones psicológicos. Leer la Biblia no reemplaza automáticamente el trabajo emocional que debemos realizar. Dios también puede utilizar consejeros, psicólogos, médicos, líderes responsables y personas capacitadas para acompañarnos en el proceso de sanidad. Buscar ayuda no es falta de fe. Es una forma de responsabilidad. No solamente por ti, sino también por quienes conviven contigo. Preguntas de conciencia. Hoy quiero pedirte que no pienses primero en quién te hirió. Piensa en ti. ¿A quién estás lastimando debido a una herida que todavía no has atendido? ¿Utilizas tu pasado para justificar tu enojo, tus celos o tu necesidad de controlar? ¿Estás castigando a una persona actual por lo que alguien más te hizo anteriormente? ¿Pides perdón constantemente, pero continúas repitiendo la misma conducta? ¿Tu dolor se ha convertido en amargura? ¿Te has acostumbrado a hablar desde la herida? ¿Necesitas pedir ayuda profesional, espiritual o emocional? ¿Estás dispuesto a sanar, o solamente quieres que los demás se adapten a tu dolor? Estas preguntas no tienen el propósito de condenarte. Tienen el propósito de mostrarte que todavía puedes elegir algo diferente. Ejercicio de la semana. Toma una hoja y escribe 2 frases. En la primera, escribe: lo que me hicieron fue. Reconoce el dolor sin minimizarlo. Después escribe: lo que yo estoy haciendo con esa herida es. Sé completamente honesto. ¿Estás sanando? ¿Estás repitiendo? ¿Estás castigando? ¿Estás controlando? ¿Estás evitando? ¿Estás pidiendo ayuda? Finalmente, completa esta frase. Mi primer paso para dejar de herir será. Puede ser pedir perdón. Buscar ayuda. Detener una conducta. Aprender a comunicarte. Aceptar un límite. O reconocer que ya no puedes seguir culpando al pasado de todas tus decisiones presentes. Reflexión final. No eres culpable de todas las heridas que recibiste. Pero sí eres responsable de lo que haces con ellas. Puedes convertir tu dolor en una prisión. O puedes transformarlo en sabiduría, empatía y fortaleza. Puedes utilizarlo para justificar el daño. O puedes decidir que la cadena terminará contigo. Tal vez fuiste herido por alguien que nunca pidió perdón. Tal vez nunca recibirás una explicación. Tal vez la persona que te lastimó jamás reconocerá lo que hizo. Pero tu sanidad no puede depender eternamente de la conciencia de quien te hirió. Llega un momento en el que debes tomar una decisión. No repetiré lo que me hicieron. No permitiré que el dolor me convierta en aquello que tanto daño me causó. No usaré mi herida como arma. Buscaré ayuda. Asumiré mi responsabilidad. Y comenzaré a sanar. Tu herida merece ser escuchada. Tu dolor merece compasión. Pero las personas que te rodean también merecen no ser lastimadas por aquello que tú todavía no has querido enfrentar. El pasado puede explicar tu conducta, pero no tiene que gobernar tu futuro. Soy Berta Elena Tarango. Esto fue Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Y recuerda, tu herida explica muchas cosas, pero no te da derecho a herir. Sanar no es olvidar. Sanar no significa olvidar lo vivido. Significa recordar sin permitir que el pasado siga gobernando nuestro presente. Sanar es dejar de reaccionar ante las personas actuales como si fueran las mismas que nos lastimaron anteriormente. Es aprender a reconocer cuando nuestro temor pertenece al presente y cuando proviene de una herida antigua. Es asumir que nuestros sentimientos son válidos, pero no todas nuestras reacciones son correctas. Podemos sentir enojo sin humillar.
Podemos experimentar miedo sin controlar. Podemos sentir tristeza sin manipular. Podemos establecer límites sin destruir. Podemos expresar lo que necesitamos sin convertir a los demás en enemigos. Tu dolor no es tu identidad. Quizás durante muchos años te has definido por lo que te ocurrió. La abandonada. El traicionado. La rechazada. El maltratado. La que nunca fue elegida. El que tuvo que defenderse solo. Pero tú eres más que la herida que recibiste. Lo que te hicieron forma parte de tu historia, pero no tiene que convertirse en tu identidad. No naciste para vivir reaccionando eternamente desde el dolor. Dios no solamente quiere consolarte, también desea transformarte. Y la transformación comienza cuando dejamos de preguntar únicamente, ¿por qué me hicieron esto? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo ahora con lo que me sucedió? La responsabilidad de pedir ayuda. En algunas ocasiones, la persona sabe que está lastimando a los demás, pero se niega a buscar ayuda. Dice, yo puedo solo. No necesito terapia. Así es mi carácter. Dios me va a sanar. La fe y la ayuda profesional no tienen por qué ser enemigas. Orar no excluye reconocer patrones psicológicos. Leer la Biblia no reemplaza automáticamente el trabajo emocional que debemos realizar. Dios también puede utilizar consejeros, psicólogos, médicos, líderes responsables y personas capacitadas para acompañarnos en el proceso de sanidad. Buscar ayuda no es falta de fe. Es una forma de responsabilidad. No solamente por ti, sino también por quienes conviven contigo. Preguntas de conciencia. Hoy quiero pedirte que no pienses primero en quién te hirió. Piensa en ti. ¿A quién estás lastimando debido a una herida que todavía no has atendido? ¿Utilizas tu pasado para justificar tu enojo, tus celos o tu necesidad de controlar? ¿Estás castigando a una persona actual por lo que alguien más te hizo anteriormente? ¿Pides perdón constantemente, pero continúas repitiendo la misma conducta? ¿Tu dolor se ha convertido en amargura? ¿Te has acostumbrado a hablar desde la herida? ¿Necesitas pedir ayuda profesional, espiritual o emocional? ¿Estás dispuesto a sanar o solamente quieres que los demás se adapten a tu dolor? Estas preguntas no tienen el propósito de condenarte. Tienen el propósito de mostrarte que todavía puedes elegir algo diferente. Ejercicio de la semana. Toma una hoja y escribe 2 frases. En la primera, escribe: lo que me hicieron fue. Reconoce el dolor sin minimizarlo. Después escribe: lo que yo estoy haciendo con esa herida es. Sé completamente honesto. ¿Estás sanando? ¿Estás repitiendo? ¿Estás castigando? ¿Estás controlando? ¿Estás evitando? ¿Estás pidiendo ayuda? Finalmente, completa esta frase. Mi primer paso para dejar de herir será. Puede ser pedir perdón. Buscar ayuda. Detener una conducta. Aprender a comunicarte. Aceptar un límite. O reconocer que ya no puedes seguir culpando al pasado de todas tus decisiones presentes. Reflexión final. No eres culpable de todas las heridas que recibiste. Pero sí eres responsable de lo que haces con ellas. Puedes convertir tu dolor en una prisión. O puedes transformarlo en sabiduría, empatía y fortaleza. Puedes utilizarlo para justificar el daño. O puedes decidir que la cadena terminará contigo. Tal vez fuiste herido por alguien que nunca pidió perdón. Tal vez nunca recibirás una explicación. Tal vez la persona que te lastimó jamás reconocerá lo que hizo. Pero tu sanidad no puede depender eternamente de la conciencia de quien te hirió. Llega un momento en el que debes tomar una decisión. No repetiré lo que me hicieron. No permitiré que el dolor me convierta en aquello que tanto daño me causó. No usaré mi herida como arma. Buscaré ayuda. Asumiré mi responsabilidad. Y comenzaré a sanar. Tu herida merece ser escuchada. Tu dolor merece compasión. Pero las personas que te rodean también merecen no ser lastimadas por aquello que tú todavía no has querido enfrentar. El pasado puede explicar tu conducta, pero no tiene que gobernar tu futuro. Soy Berta Elena Tarango. Esto fue Soy tu conciencia, la voz que no puedes seguir ignorando. Y recuerda, tu herida explica muchas cosas,
pero no te da derecho a herir. Te invito a escuchar el próximo episodio de Soy tu conciencia, titulado Capítulo 4, Cuando la conciencia se endurece. Hablaremos de lo que sucede cuando una persona ignora tantas veces la voz de su conciencia que termina perdiendo sensibilidad ante el daño, la mentira y la injusticia. ¿Es posible acostumbrarnos a hacer lo incorrecto sin sentir culpa? ¿Puede una conciencia llegar a cauterizarse? ¿Y cómo recuperar la sensibilidad espiritual y moral? No te pierdas este próximo capítulo, basado en 1 Timoteo 4:2. Soy Berta Elena Tarango y recuerda. Puedes ignorar tu conciencia por un tiempo, pero cada vez que la silencias, algo dentro de ti comienza a endurecerse.